Hola, en este video hablaremos acerca de los griegos y algunas disciplinas artísticas. Las civilizaciones griegas y romanas son lo que conocemos actualmente como mundo clásico. Es un periodo histórico muy importante porque constituye el origen de conceptos, ideas y lenguas que actualmente utilizamos. En este video nos enfocaremos en Grecia, sus principales características culturales y algunas características de las disciplinas artísticas que desarrollaron. Empecemos con el territorio que ocuparon. Esta expansión fue gracias a las estrategias militares de Alejandro Magno. Sabemos también que fue alumno de Aristóteles, filósofo griego, que le sugirió respetar los conocimientos y la cultura de los territorios conquistados. La cultura clásica griega destaca por el desarrollo del pensamiento filosófico y recordamos a grandes figuras que han seguido influyendo hasta nuestros días. Todos ellos fueron representados en esculturas, lo que nos da una idea de lo importante que fueron para la sociedad de ese tiempo. El desarrollo de la cultura griega se ha dividido en 4 momentos. En sus esculturas podemos apreciar estos cambios. La escultura arcaica se caracteriza por el predominio de figuras hieráticas, con una composición rígida. En la época clásica se logra el dominio de la técnica y el estudio de la proporción. Finalmente, en la época helenística, a medida que se domina la técnica escultórica, se hace representación de movimiento y emociones. Los Curó y las Coré son representaciones masculinas y femeninas del periodo arcaico. Los hombres están desnudos, mientras que las mujeres no lo están. Durante el siglo de Pericles destacan escultores como Mirón y Policleto. El primero logra plasmar el movimiento, la tensión previa a la acción. Sus esculturas eran en bronce, pero solo ha llegado hasta nosotros las reproducciones romanas realizadas en mármol. Policleto también fue broncista y teórico de la escultura. La obra más destacada es el Doríforo. Entiende la belleza como la armonía en las proporciones, de tal manera que decía que la cabeza debía constituir la séptima parte de todo el cuerpo. La inclinación de la cadera y de los hombros dotaba de armonía a la escultura, y esta contraposición se le conoce como contraposto. Más tarde aparece Fidias, autor de diferentes advocaciones de Atenea y de los conjuntos escultóricos que decoraban el Partenón. Incorpora la técnica de los paños mojados, para que aunque estuviera vestida la persona, se pudiera ver la silueta. Con Praxíteles ya encontramos desnudos femeninos y una sensualidad acentuada con la posición llamada curva praxiteliana, aunque también retoma el uso de la técnica de los paños mojados. Para el periodo helenístico ya hay una mayor representación del movimiento, de escenas cotidianas y de las emociones que acompañan las acciones. La aportación arquitectónica más destacada de los griegos fue la creación de los órdenes arquitectónicos, que eran las normas con las que debían construir los edificios. Los órdenes los podemos reconocer por sus columnas y sus capiteles, aunque también incluían normas para las dimensiones, las proporciones, la cantidad de columnas y cada elemento del edificio. Los órdenes arquitectónicos griegos son el dórico, jónico y corintio. Es importante mencionar que aunque estos edificios hoy en día los encontramos con el color del mármol al natural, en su tiempo estaban recubiertos con diferentes colores, como se muestra en las imágenes. La escultura acompañaba a la arquitectura en varias partes, en los frontones, en los frisos, específicamente en las metopas, también en el interior, como en el caso de los templos a algunos dioses, y en otros casos también en las columnas. Además de los templos, también se edificaban teatros, que eran espacios abiertos para llevar a cabo puestas en escena.
Para su construcción se aprovechaban las laderas de las montañas para generar una mejor acústica. En cuanto a la literatura, fue Aristóteles quien en su obra Poética clasifica los géneros literarios en tres: lírico, épico y dramático. El lírico se refiere a la poesía y se acompañaba con música, de ahí su nombre como el instrumento la lira. No fue el único instrumento que se usó. La música era muy importante para el mundo helénico. Todas sus actividades estaban acompañadas con esta. La misma palabra era sinónimo de refinado. El hombre capaz de dominarse a sí mismo se decía que seguía el ritmo, y el que se enojaba con facilidad desafinaba. Las técnicas de la poesía coral se pudieron hacer más complejas cuando se pudieron escribir. Los recursos del verso también fueron empleados en la prosa, no porque así se hablara, sino porque facilitaba la memoria, que en ese tiempo tenía más un fundamento auditivo que visual. De tal manera que también en el género épico encontraremos estos recursos. Los poemas épicos de Homero, la Ilíada y la Odisea fueron transmitidos oralmente desde antes del esplendor de la cultura griega, desde antes de estar escritos. La diferencia entre lírico y épico es que en el primero se cantan los sentimientos individuales y en el segundo se narran hazañas de héroes y dioses. El género dramático es el que se escribe para ser representado, y en esta época se escribían tragedias y comedias. Las musas Melpómene y Talía son las representantes de cada una de ellas, de ahí las famosas máscaras con que identifiquemos al teatro. Las máscaras eran utilizadas por el hipócrita, es decir, por el actor. Otro elemento importante en estas representaciones fue el coro, que participaba en la obra con diferentes funciones. Hay muchas características específicas de la estructura del teatro que en este video no abordaré. Solamente ubiquen los principales autores de tragedia que fueron Esquilo, Sófocles y Eurípides, mientras que en la comedia Aristófanes. La pintura también acompañó la arquitectura por medio de mosaicos o pintura al fresco, pero donde vamos a encontrar más producción es en la cerámica. Ahí veremos la representación de los héroes y escenas de la mitología, animales reales o fantásticos. Para este tipo de pintura se empleaban diferentes técnicas, como las de figuras negras sobre fondo rojo o la de figuras rojas sobre fondo negro, entre otras.